¿Existe en realidad una figura de niño interior? ¿Es esa figura un niño inquieto y pataletoso que se manifiesta en el adulto? ¿Cómo se entiende realmente este concepto en la psicología? Bienvenidos a un nuevo episodio de A Simple Vista Podcast. Hoy estamos muy contentos de retomar los episodios con esta nueva temporada. Estábamos como en un pequeño receso para transformar el proyecto, organizar los temas, un montón de preguntas que van surgiendo en ese camino de conectarse con lo que uno ama, con lo que uno quiere hacer, con las cosas que lo conectan en la vida. Entonces, hoy realmente estamos muy contentos de volver a estar aquí con Juli, con Alejo, de volver pues a tener estos episodios para ustedes. Así que bienvenida Juli, bienvenido Alejo. Hola a todos, qué bueno estar por aquí de nuevo. Sé que estaban ahí pendientes de que volvieran a salir episodios, pero venimos con unos temas muy interesantes que sabemos que más de una persona se va a conectar. Y hoy queremos hablar de un concepto o de una idea que constantemente vemos en redes sociales o incluso en muchos procesos terapéuticos de distintos tipos, y es ese concepto del niño interior, la niña interior. Eso que tanto leemos o escuchamos por ahí, que tiene que ver con los aspectos psíquicos, los aspectos psicológicos, las emociones y cómo se reflejan en la adultez. Entonces, empecemos por definir qué es eso del niño interior. Bueno, para mí el niño interior o el concepto del niño interior tiene que ver más como con potenciales creativos que están en cada persona, pero también con actitudes a veces muy narcisistas, muy ensimismadas, como cuando uno siente que el mundo gira en torno a uno, ¿sí? Entonces, para mí como que hay dos vías iniciales de comprender un poco el tema del niño interior, y es cómo sale todo este potencial creador, todo este potencial explorador, donde sale la curiosidad, el deseo, ganas de conocer, de hacer, de interactuar, de vincular, como esa figura inocente interna que busca constantemente sorprenderse con el mundo. Y esta otra vía creo yo que tiene que ver más con cuestiones donde uno siente que es el centro de la familia, de la pareja, del trabajo, de su contexto, de su ciudad, y se toma las cosas personales, se siente atacado, le duele la comparación, se activa mucho el capricho, que hay muchas cuestiones en las cuales hay como un enjaulamiento mental y emocional que hace que sintamos como que el mundo a veces va en contra de nosotros, o que debemos responder de formas muy específicas hacia el mundo por lo que el mundo espera para poder que pues, seamos como aceptados de alguna manera. Entonces creo que tiene como esas dos vías en general. Para mí ese concepto del niño interior es fundamental para entender y poder trabajar como en el momento de la vida en el cual nos encontramos, porque pues hay una estructura de ese niño que durante sus primeros años de vida, en sus primeras relaciones con sus padres, con su familia, con el contexto mismo, y se va formando como esa misma personalidad en la vida adulta. Yo estaba pensándolo mucho como en términos cognitivos y el desarrollo, y pensaba en los primeros años de vida que son fundamentales como para estructurar la psique, nuestras acciones, respuestas en la adultez. Aproximadamente son los primeros 5 años de vida donde se estructura, pero pueden ser más, ¿sí? Eso también va a depender de como el desarrollo cerebral en cada persona. Y es finalmente lo que muchos psicólogos llaman la estructura psíquica infantil. Es ese niño interior. Y se presenta no en la infancia, sino en la adultez. Y es ese momento en el que yo me conecto con lo que dice Alejo un poco, puede ser con esa energía de lo creativo. Como estas ganas de explorar, de conocer, como donde está el componente inocente que quiere descubrir. Ese adulto se conecta finalmente, o nos conectamos con pensamiento, digámoslo así, de niñas y niños que fuimos y de nuestras experiencias relacionadas con nuestros cuidadores primarios. Generalmente mamá, papá, abuelo, abuela. Cómo yo veía esa relación entre esas figuras y cómo me relacionaba yo con cada uno de esos cuidadores. Y de ahí, de esa crianza, finalmente, de ese proceso de crianza, es que yo empiezo a responder también en la adultez de ciertas maneras y a jugar y a explorar
también a tener respuestas que no son propiamente de un adulto que se hace responsable, sino de un adulto que tiene mucho miedo o no sabe regular sus emociones o no sabe cómo tomar decisiones y las pone en otro. La cuestión es que es una estructura muy emocional y el adulto es como, yo lo llamo como la estructura madura, ¿sí? Es una estructura con mayor capacidad neuronal, con mayor activación cognitiva, como que hay unos procesos un poco más del parental frontal, como que la amígdala funciona ahí con toda, ¿sí? La amígdala, y eso es importante, la amígdala es una partecita del cerebro en la que se concentran las emociones, ¿sí? Lo más emocional. Y cuando Alejo habla del parental frontal, quiere decir entonces que esa parte emocional se está regulando también por medio de procesos cognitivos que le permiten a uno conscientemente tomar decisiones o tener respuestas de pronto que no sean tan impulsivas, a diferencia de cómo pasa con el niño pequeño, que no puede regular estas emociones. No es que entonces cada que yo tenga una respuesta como poco racional, muy emocional, sea porque se activa la estructura infantil. Si el adulto también reacciona de manera emocional a muchas situaciones. Por ejemplo, las respuestas del miedo, ¿no? Si no sé, tengo un accidente, pues yo te puedo tener respuestas supremamente primitivas. Me desmayo, me paralizo, Me orino. ¿sí? O me van a robar y entonces ataco al otro que me va a robar o salgo corriendo y huyo. O grito y me pongo a llorar. Exacto, entonces eso por una parte para entender un poco que donde tenemos que observar es en ese adulto que se está relacionando con otros y cómo responde a eso. Entonces quería ponerles como un ejemplo inicial a nuestros oyentes. Vamos a reconocer inicialmente como cuáles fueron esos primeros 5 años de vida, o esos primeros 7 años de vida incluso. Sí. A mí que me gusta la astrología, de hecho los primeros 7 años de vida son denominados los años lunares, donde la conexión con el componente materno y todo lo que represente maternidad, acogimiento, acunamiento, contexto familiar, zona segura, abrazo, contención, va a ser muy importante. Entonces, reconocer como la dinámica y el clima familiar de los primeros 7, 6 años de vida, pues va a ser fundamental para yo poder reconocer la forma en la que a mí se me moviliza ese niño o esa niña interior. Entonces, vamos a suponer que, por ejemplo, en mi casa, no sé, mis papás trabajaban mucho y constantemente la forma en la cual ellos manifestaban su amor, su cariño y la entrega familiar era a partir de disfrutar los fines de semana en paseos, comprando juguetes, ropa, viajando, pero durante el resto de la semana de pronto ese niño estaba con nanas o estaba con la abuela o estaba con la tía o estaba en el cole y después estaba en cocurriculares y después tenía tenis y después tenía fútbol o bueno, dependiendo del contexto, ¿cierto? Socioeconómico y pues escolar. Entonces uno podría empezar a reconocer que este niño o esta niña que constantemente está ocupado pero no está en la presencia de los papás y encuentra cómo los papás le entregan atención a partir de las compras materiales, pues empieza como a encontrar ese puentecito en el que se siente atendido, ¿sí? Y puede que esa estructura inicial de su vida llegue a la adultez sintiendo que las personas de su entorno, de su alrededor, generalmente pareja, digamos que pesa un montón en ese tipo de dinámicas, pues va a sentir que la pareja o la figura de amor más importante en los 20, en los 30, tiene que retribuir de la misma forma en la que los padres lo hacían, es decir, a través de como una responsabilidad material. Entonces a veces vemos muchas personas activadas desde su niña o su niño interior porque la pareja no la invita a una cena, porque no paga siempre, porque no la invita a un viaje, porque a veces la pareja le diga pon la mitad o pon este porcentaje. Entonces vemos a veces unas respuestas emocionales desbordadas de una persona que no entiende por qué su pareja no se hace cargo de todo, porque no costea todo, porque cuando salen a un centro comercial o a vitrinear, como decimos en Colombia, ¿por qué no me compra lo que estoy viendo? O por qué no es constantemente detallista. Entonces empezamos como a identificar como unas demandas, y las demandas son como unas exigencias que a veces son irracionales
para muchas personas, pero particularmente para uno, ¿cierto? Para la persona que no ha logrado reconocer cómo se moviliza ese niño o esa niña interior, pues va a ser muy difícil comprender que eso es algo desbordado. Lo va a ver natural porque en su contexto familiar eso era natural. Como que es interesante que cada uno nos pongamos la manito en el corazón y digamos como, bueno, ¿cómo fue mi desarrollo inmediato como en la infancia, ¿cierto? De los 0, 7 años aproximadamente, donde uno naturaliza muchas cosas de su entorno. Sí, es como esa pregunta por cómo respondieron mis cuidadores principales a mis necesidades, ¿sí? Sobre todo, porque en psicología infantil, por ejemplo, hablamos del apego como algo necesario. Aquí lo hemos hablado en otros episodios y hablamos del apego también desde el budismo, pero particularmente en cognición y en psicología infantil y en muchas otras psicologías hablamos de el apego seguro y el apego inseguro. Y entonces cuando hablamos de apego inseguro es mis cuidadores primarios en mi infancia respondieron a mis necesidades, ¿sí? Y me pusieron límites necesarios. O el apego inseguro, mis cuidadores primarios no respondieron a mis necesidades o no pusieron límites, ¿sí? Entonces pensemos por ejemplo en el niño, la niña que llora porque necesita algo. Puede ser un bebé o puede ser un niño de 3 años, 4 años, 5 años, porque necesita algo, porque no sabe cómo expresar la emoción que está sintiendo y los papás le dicen algo que en Colombia dicen mucho y es le voy a pegar otra vez o le voy a pegar más duro para que llore por algo, ¿cierto? O le voy a pegar a ver si llora por algo, ¿no? Y es como pues esta idea violenta finalmente de criar con golpes y con maltrato. Y es un adulto que finalmente va a crecer con ese apego inseguro y con esa idea de que el amor se expresa de esas maneras, desde la violencia, desde el maltrato, pero que también necesita estar todo el tiempo confirmando que el otro esté ahí, que el otro no se vaya, si los papás se fueron, si los papás no estuvieron. Entonces siempre pues va a depender mucho de esas primeras relaciones. Pensaba también, hace poco estaba teniendo una conversación con una amiga donde me expresaba mucho de la dificultad para asumir diferentes decisiones y situaciones en su vida adulta. Y nos pusimos a hablar un poco como de su infancia. Y era una niña que constantemente sus padres le prohibían hacer muchas cosas, entonces siempre crece como con esa idea de miedo de poder trascender, de poder tomar una decisión, de poder hacer algo, porque siempre estuvo como muy ligado el tema de la prohibición desde pequeño, de ten cuidado con esto, no hagas esto porque te va a pasar esto. Como la prohibición y también el nerviosismo. El nerviosismo, ¿sí? de hacer muchas cosas como a nivel físico, como de que se fuera a caer, se fuera a poner, pero obviamente se crea a nivel psíquico esa idea de miedo de hacer algo más allá de lo que está haciendo. Entonces es importante y creo que todos hemos pasado por situaciones donde a veces como que tratamos de afrontarlas, pero se viene esa estructura más infantil que a veces como que nos cuesta muchísimo asumir muchas situaciones, porque pues se activa nuevamente como esa estructura infantil, ese niño interno que todos llevamos y que muchas veces no se ha trabajado en él, y hay muchos temas ahí como muy latentes que se activan ante determinadas situaciones. Entonces ahorita quiero hacer como una pregunta: ¿cómo hago yo para volver y como para tratar de sanar esas heridas que han crecido con ese niño y que muchas veces en la vida adulta se ven reflejadas ante diferentes situaciones? Lo primero es quitarse de la cabeza que uno siempre tiene la razón, ¿sí? Que uno siempre lo que está diciendo es lo correcto, por más lógico que sea. En salud mental muchas veces hablamos de pensamientos de origen lógico y pensamientos de origen ilógico. Los pensamientos de origen ilógico pues son muy fáciles de identificar porque realmente parecen como sacados quién sabe dónde, o sea, son unas como explicaciones y unas cosas que uno dice, no, pues como que en serio es muy loco, muy chistoso, muy descabellado, sí, pues poco aterrizado. Pero hay personas, o existimos muchas personas, que tenemos una capacidad de pronto de manifestar, quejarnos, reclamar, exigir, decir, cuestionar a través de pensamientos lógicos. Pero resulta que son lógicos para uno y tal vez están respaldados por un núcleo o por un conjunto de amigues,
pero puede que para la experiencia de la otra persona con la que uno convive, pues no sea lógico, ¿sí? No sea lógico que en mi casa nos demostráramos el amor a punta de nalgadas, a punta de pellizcos, a punta de sacar la lengua, a punta de empujarnos, a punta de darnos, como decían en Bogotá, panelazos en la frente. Y en efecto, hay mucha gente y familias que se expresan amor así, a partir de tratos bruscos. Entonces, ¿yo cómo puedo llegar, por ejemplo, a pareja y decirle a Juliana, no sé, Juliana y yo somos novios, y yo decirle, te amo, ¡pum! Y darle un panelazo, y que esta mujer de pronto en su vida haya recibido un golpe y como que no entienda y se enoje un montón y me diga, ¿qué te pasa? ¿Por qué me golpeas? ¿Qué ocurre? Y yo me enojo y yo te diga, como así, estamos jugando, es que no sabes jugar, es que no aguantas nada. Entonces uno empieza como a argumentar y argumentar, y creo que el primer paso es eso, es como escuche lo que el otro está diciendo, que está defendiendo, que está planteando, baje la guardia un poco y reconozcamos que ahí puede haber algo que en esa explicación pues pueda tener mucho sentido. Pero inicialmente uno va a responder como mucho como desde la emoción. Y eso es también a lo que hablamos del niño interior. El niño interior es emocional. Yo muchas veces cuando la gente, porque hay mucha gente que está saturada del concepto del niño interior y es como, ay, no quiero hablar más del niño interior. Entonces yo les digo, no, lo hablemos desde el niño interior, hablemoslo desde componente emocional, ¿sí? Porque lo que se desarrolla principalmente en la infancia es corazón, ¿sí? Es emoción, es comportamiento, no tanto desde la mente, sino un comportamiento muy como explorando a ver qué pasa. Pego, duele, toco algo caliente, quema, toco algo frío, congela, pues no sé. Entonces ahí es interesante como decir, bueno, sí, yo puedo tener una respuesta inicial muy emocional, muy de niño interior, pero vamos a observar si ya desde la razón yo puedo entender lo que la otra persona me está diciendo. Entonces creería yo que ese es como uno de los primeros pasos, como un primer punto para uno poder como empezar a reconocer la forma en la que los componentes infantiles se activan en las personas adultas, ¿sí? Ya después de eso, creo que lo más interesante es empezar a observar cuál es la forma en la que mi chiqui, ¿cierto? En la que mi niña se activa. Por ejemplo, yo veo que en mí, cada que hay una activación de un niño interior, a mí se me activa mucho el niño odioso, ¿sí? O sea, se me activa un componente odioso, sarcástico, como hiriente, ¿sí? Pero principalmente es como el ser odioso, ¿sí? Como incluso mirar feo, alzar la ceja, y ya ahí empiezo a reconocer que hay algo que me está incomodando, no tengo una cuestión lógica como para explicarlo, y como no tengo cómo explicarlo, me pongo odiosito. Bien, y ya una vez lo observo y digo, ay, fue madre, se me está saliendo, pues respiro, como que digo, ok, ¿qué es lo que me está molestando? Se lo expreso a la otra persona si lo considero pertinente. No tiene que entenderme, porque eso es algo importante, y es que no siempre las activaciones del niño interior o a nivel emocional tienen que ser entendidas por la otra persona. A veces simplemente nunca vamos a llegar a un acuerdo. Yo no voy a entender por qué Erika, cuando yo le digo, ay, quítese de aquí o corra para allá, se ponga a llorar o se ponga muy brava conmigo, sabiendo que para mí es normal decirle quítese, ¿sí? O para mí es normal no pedir el favor, como tráigame eso. Y ella se enoje mucho y me diga, ¿cómo así que tráigame, pídame el favor? Y yo le decir, yo no entiendo, en mi casa simplemente lo decíamos así, punto. Bien. Entonces uno va a comprender que el otro tiene esa respuesta emocional desde lo que para él o para ella es conocido. Yo creo que se trata, lo primero, y como lo decía Alejo, de reconocer cómo se manifiesta, ¿sí? Ya siendo adultos que pueden tomar decisiones, que pueden tener muchos actos de independencia, en qué momento se activa ese niño, ¿sí? Esa niña interior o pues tenemos respuestas desde esa estructura infantil. Y cuando reconocemos eso, es como integrar esa estructura adulta y esa estructura infantil. No es pelear y decirle al niño emocional que no le pone mucha razón a la situación, el evento, cállese, no hable más, no se lo merece, no, sí, que es lo que muy probablemente, si yo le digo eso a mi niño, a mi niña interior, es lo que me dijeron en mi infancia y es lo que recibí en mi infancia. Entonces es más bien integrar y saber que si lo pensamos como un niño, como un otro pequeñito, nuestra versión de 5 años, 6 años, 7 años ahí acompañándonos,
es reconocer que yo como adulto, adulta, puedo darle a ese niño, a esa niña, lo que necesita y lo que tal vez no recibió en su infancia de la manera que necesitaba, ¿sí? No rechazar ni pelear con el niño. Uno de mis profes de meditación nos decía siempre, pues no pelee con el niño interior, porque pierde, ¿sí? Va a perder. El adulto está peleando desde la razón y el niño está peleando desde la emoción, ¿cierto? Es como cuando los papás que ven al niño haciendo la pataleta quieren explicarle un montón de cosas que el niño en ese momento ni va a entender, ni va a aprender. Entonces no es pelear con ese niño o niña que fuimos o con esa estructura psíquica infantil que se activa, sino integrarlas, ayudar a procesar lo que se tenga que procesar. Y ahí es donde me parece importante el acompañamiento psicológico, el acompañamiento terapéutico de muchas maneras, porque pues hay muchos que no son propiamente psicológicos, pero que tienen mucho valor y eso ya va a depender mucho de la persona, de la situación particular, ¿cierto? Que no estemos hablando de un trastorno que necesite un acompañamiento psiquiátrico, pero ir a terapia es como la forma que mejor permite, ¿sí?, acercarse a la estructura infantil o al niño o niña interior. Sí, aparte porque en esto que planteamos, creo que algo básico y es que la activación del niño interior siempre es como una queja, una demanda o una exigencia hacia otra persona, hacia otra figura, ¿sí? Donde lo que, bueno, que busca principalmente un niño, atención, sentirse atendido, sentirse contenido, sentirse acompañado, sentirse priorizado, sentirse como muy cuidado. Y muchas veces pues creo que podremos reconocer la activación de esa niña o ese niño interior a partir de eso que uno le está reclamando a X persona, ¿no? Incluso vuelvo y pongo el punto de pareja, que es donde más aparece, pero también ocurre que a veces tenemos 25, 26, 27, 30, no sé cuántos años y seguimos viviendo con papás y aún así le seguimos exigiendo unas cosas como si fuéramos niños pequeños. E incluso muchos podemos llegar a convivir con papás que tienen la misma dinámica hacia nosotros, como una mamá de 50 años le exige a su hija de 21 o le demanda a su hija de 21 cosas muy desde la infancia, como la constante compañía, como el constante apoyo, y no quiere decir que uno no pueda hacerlo. Por eso creo que es pertinente explicar que es una exigencia, es como una demanda, es como si el otro tuviera que hacerlo, porque si no yo me enojo, me pongo muy mal, ¿cierto? Me pongo muy nervioso o algo pasa, como a nivel desbordante de la emoción, que una vez, como dice Erika, se activa, pues más allá de yo ponerme a pelear, como yo, ¿por qué sigo esperando que el otro haga esto, o yo, ¿por qué respondo así cuando mi esposa o mi esposo no me acompaña a mercar, o bueno, X o Y, más allá de uno atacarse, es como, a ver, o sea, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Cierto? ¿Y esto a qué me acuerda? ¿Y qué puedo hacer en este momento? ¿Puedo hacerlo yo? Ah, es que Erika no quiere ir conmigo a cine, a mí nadie me acompaña a ir a cine. Y me da, qué tristeza hay uno ir solo a cine, o sea, nadie me quiere. Ejemplo, es una activación muy del niño interior, porque empieza uno como a hundirse, ¿sí? Como a tirarse duro, como a darse palo. Pero una vez uno lo reconoce, uno puede decir como, ok, bueno, si nadie quiere ir conmigo, pues voy yo. Entonces la gente dice como, pero qué pereza de estar solo o hacerlo solo. Y ahí es donde uno puede hacer como esta diferenciación de que hay una parte de uno caprichosa, llevada de su parecer, que quiere ir así acompañado. Entonces el adulto, la estructura cognitiva, el raciocinio le dice a uno, viejo, no hay nadie que lo quiera acompañar en este momento. Vaya, ¿sí? Vaya usted. O sea, yo desde la razón me acompaño. Es fundamental entender que yo como adulto soy el único que realmente puedo sanar esa herida de ese niño, entendiendo que es algo que está dentro de mí. Puedo ayudar como a sanar un poco esas heridas porque yo más que nadie soy el que las conozco. Yo como adulto las veo reflejadas en mis actos, en mis relaciones, en diferentes aspectos de mi vida. Entonces yo más que nadie sé qué fue eso que le causó dolor a este niño, porque muchas veces hay muchas heridas ahí que se encargan como de tapar también ese otro niño que mencionaba Alejo, que es el niño creativo, explorador, artista. Entonces yo como adulto tengo la responsabilidad también de potenciar esa otra parte. Yo sé que le puedo brindar ahorita a este niño como para que expanda y para que pueda como sacar a flote todo ese potencial que cada uno tiene dentro de sí. Sí, y que incluso pues muchas veces hacerlo solo
Es un poco difícil, creo que el primer paso siempre es cuando uno dice, bueno, ¿será que la estoy haciendo mal? ¿Será que el problema soy yo? ¿Será que puedo cambiar la perspectiva que tengo hacia esta situación? Y ahí es cuando un proceso terapéutico pues te puede permitir a ti tener como una perspectiva un poco más neutral de lo que estás narrando, ¿sí? De lo que uno está contándole a la persona pues que lidera ese proceso, porque en medio de la cotidianidad, cuando uno a veces busca apoyo en amigos o busca apoyo en amigas, pues uno a veces trata de buscar a los amigos que le digan, claro, usted tiene la razón, como no se va a enojar, pues como no iba a gritar, como no le iba a pegar, sí, como no se iba a ir así de brava, como no se iba a ir así de bravo. Porque uno también a veces, en muchas ocasiones, busca reafirmar sus creencias con un clan, con un grupo de amigos que me diga, claro, sí, tiene la razón, obvio. Y sigo repitiendo los mismos errores Claro, y constantemente. cuando yo encuentro que mi discurso, la forma en la que yo cuento la historia tiene una validación o tiene como una aprobación por X o Y persona, pues más difícil va a ser para mí transformarla, ¿sí? O permitirme observar que eso puede ser en serio como la otra persona lo percibe o que puede haber otra forma de narrar lo que uno está percibiendo o experimentando. Ahí es donde una figura maestra, donde una figura terapéutica, donde una figura de apoyo, de guianza y de neutralidad, pues te puede ayudar como a decir, ven, no, o sea, pero también ocurre esto. ¿Y qué es lo que pasa allí? ¿Qué es lo que ocurre allí? Que te llevan como a ese momento de cuestionarte, ¿no? Como de preguntarse, bueno, ¿y yo qué puedo hacer con toda esta dinámica o esta situación que estoy viviendo en diferentes contextos de mi vida? Y bueno, para cerrar, hablemos de actividades, ejercicios, rituales que puedan ayudar a conectar con el niño interior de una manera consciente, compasiva, amorosa. Para mí, creo que una de las herramientas más bonitas para conectar desde un estado más tranquilo con esa niña o ese niño interior es qué me hacía feliz cuando estaba pequeño. Y creo que esto lo he recomendado en otros podcasts. Y si no me acuerdo qué me hacía feliz, al menos como que recuerde un poco su rutina cuando estaba pequeño. Y permítase un poquito ese espacio. Sí, si le gustaba bailar, baile otra vez. Y incluso a veces uno manda o pues le recomienda a la gente volver a gatear, volver a arrastrarse. Sí, yo creo que encontrar un juego en la vida puede ser muy benéfico para encontrar una forma dinámica de relacionarse con ese niño interior. Y otra herramienta que recomiendo mucho en terapia cuando uno está muy desconectado de reconocer esa estructura infantil o ese niño interior es el observar fotos de cuando estaba pequeño. ¿Sí? Ponerte una fotico en tu celular de, no sé, durante una semana o 2 semanas que te recuerde ese rostro, la ropa que te ponía, si estabas al lado de tu mamá, tu papá, tu abuela, tu tía, tu nana, tu cuidador, qué emoción se observa. Incluso cuando pongo esta recomendación la gente dice, me veía triste, me veía solo, entonces, ¡pum!, se dan cuenta de que gran parte de su emoción en la infancia fue una sensación de soledad. Y lo que más les activa al niño interior en la actualidad puede ser que su pareja no se queda a dormir hoy con ella o con él. Como que esta noche mi novio o mi novia no se quedó a dormir conmigo y tengo mucha ira, tengo mucha rabia. Entonces aparece el capricho y tú y yo ¿para dónde vamos? Y entonces ¿qué pasa a futuro? Y tú y yo no estamos construyendo nada. Y como que la pareja que se va a ir a dormir a su casa dice, what the fuck, como que está pasando acá. Y pues ahí está como la activación y creo que ahí interesante uno observar esas foticos, como esas imágenes. Bueno, yo pienso que un ejercicio muy lindo que se debe hacer para también tratar de sanar un poquito esos aspectos como más dolorosos de la infancia es escribirle a ese niño interior y hacer un ejercicio de visualización donde puedas como evocar esos momentos donde más tristeza hubo, donde más miedo hubo, donde más incertidumbre y donde ese niño se sintió más desprotegido en la vida, y escribirle y tú desde tu posición de adulto también brindarle como ese apoyo que en ese momento se necesitó, ese amor, porque siempre lo que estamos buscando los seres humanos es el amor y muchas veces aparecen sentimientos muy fuertes y más que nada en la infancia porque ese niño no siente ese amor por parte de sus figuras más cercanas. Entonces ya uno como adulto decirle y escribirle a este niño de que tú estás ahí para protegerlo y para abrazarlo y para acompañarlo es un ejercicio que considero que es muy valioso y tiene gran impacto también para ayudar a sanar un poco cuando hay un niño herido.
Hablen con sus cuidadores y pregúntenles cosas de su infancia, con sus abuelos, ¿sí? Con sus hermanos, hermanas mayores. Eso también ayuda mucho como a reconectar con estas historias. Y no todo tiene que ser sufrimiento, dolor, respuestas de baja vibración, porque recuerden que conectar con el niño, la niña interior, es conectar también con la magia, con el juego, con la creatividad. Bueno, pues qué bueno retomar estos encuentros. Gracias Juli, Alejo. Queremos compartir con ustedes esta misma semana una meditación, de hecho, para conectar con esas niñas o niños interiores, y nos cuentan por el Instagram @dímelosimple cómo les fue con la meditación. Te invitamos a compartir este episodio y a seguir todo nuestro contenido en redes sociales. Puedes encontrarnos como @dímelosimple. Y si tienes alguna historia que contarnos o quieres participar en alguno de nuestros episodios, no dudes en escribirnos. Recuerda que estamos aquí para ayudarte a conectar con lo simple.